Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí para analizar y comentar los partidos que tuvimos ayer entre Club Atlético Osasuna, que empató en casa contra el Levante, y el empate en la Rosaleda de los dos recién ascendidos, tanto el del Málaga como el del Deportivo de A Coruña. Además de esos dos partidos analizados y analizarlos ahora, también haremos una mini previa dando a entender pues un poco las alineaciones que van a sacar el Valencia y el Betis en la noche de hoy, la noche del 25 de agosto de 2026. Vamos a empezar los vídeos, como digo, va a ser una tarde de 4 vídeos, el segundo vídeo va a ser de mis notas de la jornada 2, el tercero de mi mejor y peor 11 de la propia jornada 2 y el último vídeo va a ser un poco de los rumores que están sonando en las últimas horas de la liga, así que dale like, suscríbete, activa la campanita y vamos a dar un poco de contenido de forma ya rápida y no tan calmada, porque de verdad que los vídeos tan calmados y tal cuesta mucho hacerlos y creo que no es bueno, así que vamos allá. Como he dicho, vamos a comentar primero de todo ese partido entre Club Atlético Osasuna y Levante Unión Deportiva. Un encuentro donde las cosas como son, nos dejaron todo menos diversión. O sea, un partido triste, un partido sin ningún tipo de incertidumbre. No, o sea, no me gustó nada ni el Osasuna ni el Levante. El Osasuna, por su parte, un equipo muy conservador en los últimos años. Y creo que eso en el fútbol es malo. Creo que es malo cuando tienes un proyecto que no avanza. Al final, si tú pasas 15 años en primera división y los 15 has luchado por prácticamente lo mismo, es porque algo estás haciendo mal realmente. Y es lo que le está pasando al Club Atlético de Osasuna, que un año más va a luchar por no descender y ha empezado muy mal la temporada, empatando contra un Levante que sigue con dudas de inscripción. Y bueno, comentaremos ahora un poco todo, ¿no? La primera parte fue para el Levante completamente, pues tampoco, pero pues oye, fue un poquito más de balón para Levante, pero los Osasuna tuvo más disparos a puerta, un total de 6. Mucha gente ha dicho que los Osasuna mereció más y totalmente, pero también hay una cosa que se llama portero, que es lo que hizo Ryan, que para mí fue uno de los mejores del partido del Levante, sin ningún tipo de duda. En la segunda parte, el Levante estuvo mejor y el Levante fue el gran dominador de áreas en ese segundo tramo de partido, ¿no? Un encuentro donde debutaba Luis Miguel Ramis en el banquillo del Osasuna y que sacaba un once bastante conocido, ¿no? Con Sergio Herrera en portería, con Abel Bretones y Íñigo Arguivide en los laterales, con Catena y Errando los centrales, con un centro del campo entre John Moncayola, Iker Muñoz y Aimar Oroz, por bandas Moy Gómez y Rubén García y en punta ante Budimir, un 11 que ya es muy conocido porque con que no han hecho casi modificaciones desde hace muchos años, pues ya prácticamente a todos los conocemos. Yo siempre he dicho que es un Club Atlético Osasuna repetitivo, se me hace pesado. Y lo voy a decir tal cual, porque para mí, futbolistas que tengan nivel, Sergio Herrera, Catena, Rubén García, Ante Budimir, futbolistas que se han estancado una barbaridad, Joe Moncayola, Aimar Oroz, jugadores que a mí nunca me han dado realmente el nivel que yo espero de un jugador de un equipo tan importante como el equipo de Pamplona, Abel, Moy, Iker, Jorge Rando, ¿no? No sé, siempre los he visto jugadores de un segundo nivel. Al final son 4 suplentes, más Íñigo Arguivide, más un Aimar Oroz y un John Moncayola que no están bien actualmente, aunque yo no me disgustó el partido, pero no sé, gente. No sé, la verdad. Me pongo muy triste en ese sentido porque tenía la confianza en que Club Atlético Osasuna este mercado hiciera cositas tras la venta por una millonada de Víctor Muñoz y no fue así, la verdad, no fue así. El partido, bueno, los cambios de los Osasuna fueron en el minuto 62 cambia Rubén García y Aimar Oroz, por eso lo veis empatado en una 4-4-2 cuando fue una 4-2-3-1 durante 70 minutos, pero el cambio de Aimar Oroz y Rubén García, que llegaron tarde los cambios en el partido de ayer, ambos entra Raúl García para jugar de punta, para tener un doble punta, algo más diferencial y también de referencia ofensiva. Y está claro que Osasuna buscaba mucha velocidad por banda, metiendo también a Raúl Moro por Rubén García y a partir de ahí producir algo más de ocasiones, ¿no? Para el equipo de Pamplona. Y luego en el minuto 80 se va Budimir y entra Dubasín. Ahí el equipo vuelve a ser una 4-2-3-1 con un Dubasín que actúa en la banda izquierda y en media punta con un Moy Gómez que sigo sin entender por qué está aún en el propio Osasuna, donde creo que ya hace años que ha dejado de tener el propio nivel. Un Dubasín que tiene 10 minutos apenas para poder jugar.
Luego entra Lucas Torró en el minuto 81, donde pues pasa a ser una especie de línea de 3 defensiva. Ahí no entendí muy bien lo que quiso hacer Luis Miguel Ramis. No sé si puso 3 centrales, no sé si puso a Abel cambiando de banda y puso en el costado a Errando. No tuve muy claro eso, lo de Lucas Torró, la verdad. Y por último, me entró Quique Barja por Moy Gómez, hombre por hombre, básicamente un Quique Barja que ya también, lo mismo que Moy Gómez, creo que se está haciendo pesado también su continuidad. Son futbolistas que creo que han marcado una etapa muy bonita en el Osasuna, consiguiendo una final de Copa del Rey, consiguiendo participar en la Supercopa de España y todo lo que queráis, pero creo que ha llegado su etapa de fin. En mi apariencia. Veremos a Aitor Fernández, que solamente fiche por otro equipo de la liga. Ya lo comentaré luego en los rumores. Y poquito más, la verdad. Os comenté en la previa que si Enzo Boyomo no jugaba el partido de ayer en ese caso, seguramente es porque su salida está cerca de consumirse, y creo que es un hecho. Básicamente, el propio Enzo Boyomo no jugó ni un minuto en su debut liguero, algo que me hace pues dudar y pensar un poco en las cosas. Diego Rico tampoco debutó, Roxo no estaba convocado, así que bueno. Veremos cómo sigue moviéndose el arbusto el Club Atlético Osasuna, pero para mí necesita cosas por mejorar, porque para mí el partido de ayer es muy flojo contra un Levante que, recuerdo, un Levante sin inscripciones y con muchos problemas. Un Levante de Luis Castro que salía con Matthew Ryan en portería, con Nacho Pérez, Manu Sánchez, Aisamandi y Dela en defensa. En el centro campo con Olasagasti, Rey y Bardelli. Bandas para Roger Brugué y Thiago Fernández. Y en punta con Iván Romero. Un equipo donde, pues está claro que sigue faltando algo atrás, sigue faltando algo, en mi opinión, en las bandas, y sigue faltando un 9 referencial. Alguien me tendrá que explicar los cambios de Luis Castro. Ya lleva 2 jornadas haciéndolo así, pero la primera lo podía entender más porque era un partido diferente, difícil de consumir, porque obviamente con pocas inscripciones, pero no sé, buen partido. Me gustó mucho el partido de Nacho Pérez una vez más. La defensa creo que estuvo firme. Ryan estuvo excelente. Para mí fue el mejor del partido de Levante. Roger Brugué también no estuvo nada mal, que debe ser referencia, ¿no? Básicamente en un equipo donde se está cayendo a pedazos por culpa de la economía. Y luego, pues bueno, hay que comentar el partido. Es que voy a hacer un poco de análisis. El primer cambio es un doble cambio y entra Toljan y Víctor García. Y aquí es donde uno se sienta un poco y analiza un poco. Cambias a Thiago Fernández, que sí, que el chico estaba ya fundido, pero cambias a tu futbolista más desequilibrante en ataque, y cambias a tu lateral derecho que lo estaba rompiendo. Metes a Víctor García, que para mí no le llega ni a la suela del zapato a Thiago, por lo menos en primera división. Y Jeremy Toljan, que para mí hizo un año muy buen año pasado, pero creo que ahora mismo Nacho Pérez necesita esa titularidad, aparte de que se la merece. Pero bueno, no discuto tanto las entradas. Lo que discuto es el minuto. Minuto 80. Tu primer cambio en el minuto 80, lo que haces es, venga, 10 minutos, intentar hacer lo que podáis, y mira, un gol nos mete 3 puntos en el bolsillo en un Sadar complicado y mala suerte, ¿no? No sé, es mi opinión. Y luego en el 90 cambias a Iván Romero y a Oriol Rey para meter a Etayón y a Hugo Sotelo. Cambios que no entendí nunca y no entenderé por qué llegan tan tarde. Hugo Sotelo merecía entrar en el minuto 45, cuando Oriol Rey la primera parte lo único que hace es pasearse. Y Etayón merecía entrar en el minuto 0. Ya os lo comenté que para mí Etayón era la referencia de 9 que tenía el propio Levante. Iván Romero no lo veo un 9, lo veo más un acompañante al 9, como un Isaac Romero o un futbolista de este perfil. Pero creo, como le pasó el año pasado, que en sus mejores momentos es porque tenía a Carlos Espí delante, ¿no? Y Etayón lo veo un futbolista fuera serie, que no está teniendo protagonismo en este inicio, y que me complica mucho el entendimiento de, oye, ¿va a terminar rompiendo la Etayón o no? No vimos el debut de Dani Requena, que me hubiera gustado, aunque, bueno, tampoco creo que Olasagasti y Bardelli hicieron un mal partido para ser sustituidos. Tampoco vimos jugar a Carlos Álvarez, que me recuerda un poco la situación de Enzo Boyomo, la cual creo que los dos están buscando una salida, o los dos van a salir de sus equipos, y es por eso que ayer se quedaron sin jugar. Pero bueno, antes de Víctor García yo metería a Paco Cortés. Veis que tampoco está convocado Tallavet, porque también se va a ir cedido seguramente. Bueno, se esperan muchos movimientos de un Levante en el mercado, donde le quedan 5 o 6 días de transferencias, y donde necesita mover el árbol una auténtica barbaridad. Así que un 0-0 rácano, donde creo que ningún equipo ni ningún entrenador se puede dar convencido. Lo único que para mí el Levante consigue un punto mucho más importante después de todos los problemas que está arrastrando, y a mí me preocupa mucho la situación de los Asuna. O sea, la de Levante me preocupa, pero confío en que cuando haya todas las inscripciones, tranquilidad en el club y tal, no afecte tanto. Aún no han jugado en casa y tal, pero es que los Asuna es muy complicado, pero bueno.
Y ahora vamos a comentar el partido del Málaga contra el Real Club Deportivo A Coruña, un encuentro donde me volvió a pasar lo mismo que en la primera jornada del Depor, un partido donde me empieza a convencer una barbaridad del Depor y se apaga como un polvorín, la verdad, un Málaga que a mí me encantó, o sea, lo digo tal cual, le veo muchas lagunas a este Málaga, muchísimas, pero creo que las puede mejorar en lo que queda de mercado. Un Málaga que dominó en la primera parte con un 60% de posesión por encima del Depor, aunque por disparos a portería el Depor fue un pelín mejor. Y en la segunda, pues bueno, el partido se igualó bastante, aunque el Málaga tuvo más ocasiones, ¿no?, que el conjunto de A Coruña. Así que vamos a comentar un poco las alineaciones donde Funes sacaba alguna novedad en el 11. Sí, lo digo sorprendido porque sacaba alguna novedad. Un equipo muy joven, 25 años de media, es una auténtica barbaridad de la juventud que tiene. Salía Herrero en portería con una defensa clavada al inicio liguero contra el Atlético de Madrid. Salía con Carlos Puga, Rafita, Ángel Recio y Einar Galilea. Centro del campo para Carlos Dotor, Dani Lorenzo e Izan Merino. Y arriba, la primera y única novedad del partido fue la entrada de Juan Cruz por el suplente David Larrubia. La verdad, que cosa que me sorprendió, una auténtica locura, ¿no? Joaquín Muñoz por el otro costado y Chupe en punta. El único futbolista que marcó en este regreso del Málaga después de tantos años, que el último gol fue el gol de Nesiri. Imaginaros si ha pasado tiempo que Nesiri jugaba en el Málaga, una locura. Pero básicamente comentar un poco eso. Me sorprendió mucho la entrada de Juan Cruz, que para mí hizo un partido prácticamente espantoso. Por eso David Larrubia entra antes del 60. Cuando yo veo que un cambio se efectúa entre el 45 y 60 es porque o Funes ha visto que es horrible o que está haciendo un mal partido exactamente, que creo que es lo que pasó con Juan Cruz. Y además creo que no tenía tampoco Juan Cruz, lo veía confiante con él mismo, ¿no? Ese nivel de regate, potencia que tiene, no lo terminé de llegar a ver ayer. La defensa, bueno, ya sabéis que en mi opinión faltan llegadas en los centrales. Creo que están encajando menos goles de lo que yo me esperaba. Al final han jugado contra Atlético de Madrid, donde podías perder, y contra el Depor, que al final es de tu propia liga. Vais a los dos a jugarse lo mismo, en principio, vamos, no sé qué pasará luego. Sigo habiendo muchos problemas en los laterales, donde Rafita volvió a actuar por el carril izquierdo, ¿no? Ya sabéis que es un lateral derecho. Carlos Puga, pues tampoco creo que te dé el nivel para competir. El Málaga falla una ocasión, vamos, estrepitosa por fallo del propio Chupe, ¿no? Vamos, cosa que no entendí nunca. Luego hablaremos de Diego Villares. Pero bueno, los cambios. El primero cambio llega lo de Juan Cruz por David Larrubia, cambio que mejora al equipo obviamente. En el 73 haces un doble cambio quitando a Carlos Dotor y a Joaquín Muñoz y juega Rafa Rodríguez y Aitam, futbolistas, sobre todo Aitam, que no tenía tan visto. Pues bueno, poquitas cosas a mejorar, pero creo que la plantilla tampoco fue a más con estos dos cambios. Creo que los cambios empeoraron al equipo en el sentido de que, oye, quería Funes un poco más de algo más de frescura arriba para intentar, oye, ¿por qué no meter el segundo por cómo estaba apretando la propia Rosaleda? Luego entró Ramón por Izan Merino y entró Lobete también por Dani Lorenzo, lo que pasó a ser un equipo totalmente más defensivo, perdón. Un equipo más recogidito, ¿no? Un Lobete que pasó a actuar también como media punta, ¿no? Luego Aitam y el propio ¿cómo se llama? Y propio David Larrubia como más extremos, pero también muy pensando en el juego defensivo. Y por último, pues Rafa Rodríguez también estaba por ahí jugando en la media punta, pasó un poco más también a ser volante en algunas acciones, pero bueno, al final el Málaga lo que tenía claro era que quería competir este partido, no quería defraudar a nadie y creo que no lo hizo y me gustó más que el propio Depor, un Depor que, bueno, a ver, es pronto decirlo, creo que aún falta mucho, obviamente de liga, pero para mí no me está gustando nada el proyecto de Antonio Hidalgo en este inicio liguero, donde ayer jugó Leo Román en portería, defensa de 5 con Alti y Coagliata en los carrileros, centrales con Loureiro, Noubi y Chimo Navarro, centrocampo con Amatuzzi, Mario Soriano y como media punta Luis Micruz, y en punta, bueno, media punta, perdón, Ab Jensen, y en punta ya jugaron Luis Micruz y Pierre-Emerick Aubameyang, el cual marcó un auténtico chicharro, como ya es típico. Vaya 9 ha fichado el Depor, en este caso 7, pero bueno. Jugó Luis Micruz, me gustó mucho, o sea, fue una sorpresa en el 11 y me gustó mucho. La referencia de Jensen aún se tiene que terminar de adaptar, no me está convenciendo de momento, pero ya digo, es pronto mi pensamiento, creo yo. Mario Soriano de volante, cosa que no me esperaba, también junto a Matucci, creo que lo están dando todo y están convenciendo con su nivel. Pero creo una vez más que le falta algo en esta plantilla, donde creo que algún extremo más polivalente, creo que le faltan cositas, ¿no? A ver si Jeremiah se recupera de una vez por todas.
Vamos a ver si futbolistas dan paso hacia adelante. Veremos Angeliño, porque aún por lo que veo aún no se ha terminado de adaptar, ¿no? Porque al final está siendo suplente cuando realmente el nivel de Angeliño es muy superior a Coagliato, pero vamos, está clarísimamente. Pero de momento sigue sin debutar. Los cambios ayer del Depor creo que no mejoran al equipo. Creo que no lo mejoran. En cambio el Málaga, por ejemplo, yo digo que la Rubia, Rafa Rodríguez mejoran al equipo y los otros tres lo que hacen es tener el equipo más replegadito y también reforzar un poco el físico. Creo que en el caso del Depor el equipo lo que hace es desmejorar su nivel. En el 62 quitas a Asbjørnsen y Alti para tener un poco más de fortaleza en el centro del campo, metiendo a otro centrocampista, cambiando a Luismi, pasando de costado y metiendo a David Mella como extremo. O sea, el Depor pasó a jugar una 4-2-3-1. David Mella creo que hizo un partido bastante discreto y Diego Villares hizo el error, vamos, que posiblemente le pueda certificar su marcha. Yo, si fuera técnico del Depor, me hubiera muerto en ese mismo momento. En el 73 metes a Jeremai y a Ede, futbolistas que entran por Loureiro y que metes por a Luis Micruz. Un Jeremai que le vi muy flojo y se le nota que aún no está en ritmo competitivo. Y un Ede que yo esperaba que saliera de titular, la verdad. No entendí la suplencia muy bien del propio Ede, pero que al final creo que te dio mucho músculo en el central, donde parece ser que va a ser uno de los pilares en el futuro del Depor, sobre todo en lo que queda de campaña, que queda mucho, ya digo, 36 jornadas. Y por último, la referencia de Vilenzongo. Al final, el Antonio Hidalgo vio alguna debilidad que otra en la defensa del Málaga, la cual no entendí por qué no entró antes, pero bueno, creo que fue muy tarde el cambio. Entonces salió Mario Soriano, retrasó un poco a Diego Villares, como es lógico. Y bueno, y luego pues Vilensongo jugó como 9, básicamente acompañando a Pierre-Emerick Aubameyang. Dos delanteros que creo que se deben de entender muy bien, porque este año deben ser muy importantes ambos. Me sorprendió ¿qué me sorprendió de este partido? Hombre, en el Málaga me sorprendió que Pablo Martínez y Julio Salinas no jugaran. Porque creo que Julio Salinas te puede dar esa titularidad por Rafita y Rafita jugar en el costado derecho. Y luego Pablo Martínez que no tenga ningún minuto y que lo tenga, por ejemplo, Ramón. Eso me sorprendió un poco, ¿no? Porque al final Rafa Rodríguez creo que tiene un buen potencial y tiene un buen nivel y sobre todo que además es un futbolista que demuestra tener una clase maja, ¿no? Pero Ramón no entendí por qué no jugó por encima de Pablo Martínez y ya digo, Salinas. Y en caso del Depor, hombre, pues Angelillo me sorprende que no juegue, me sorprende tampoco que siga sin jugar Gelazar cuando lo has incorporado, aunque tenga mucha competencia en ese centro del campo, pero bueno, al final veremos lo que termine pasando, ¿no? Al final luego comentaré mis notas, pero bueno, van a haber notas buenas, notas malas en esta jornada y sobre todo yo creo que el Depor pues es un poco de decepción, por lo menos a día de hoy. Y para terminar este vídeo vamos a comentar esa previa del Valencia-Betis, un encuentro donde creo que nos van a dejar muchas cositas. Un Valencia que en el debut empató contra el Celta y con poquitas cosas a analizar, al igual que por ejemplo el partido del Club Atlético Osasuna. Y por parte del Betis creo que viene con una sintonía muy positiva, con Parrot como fichaje estrella, con la espera de otro pivote y sobre todo con la ilusión del equipo que está creando Pellegrini a fuerza mental. Vamos a ver si recupera algún futbolista, lo vamos a comentar todo en este mismo momento del vídeo. El Valencia de Corberán va a salir con Dimitrievski en portería, con carreros de Jesús Vázquez y Pablo Maffeo. César Tárrega, Pepelu y Diacabí en los centrales, centrocampo con Javi Guerra, Guido y arriba con Sato, Danjuma y Hugo Duro. Por fin va a volver a jugar con una referencia 9 el Valencia, cosa que le puede beneficiar y mucho al conjunto Che. No entendí por qué no jugó en el anterior partido un 9 diferencial, pero bueno, al final son cosas del propio Corberán. Creo que también los laterales podría ser una sorpresa, pero podría ser algo que agilizara bastante, como es la entrada de Pablo Maceo por José Gallá. ¿Por qué? Porque creo que Gallá no está mentalmente en el equipo y creo que una suplencia pues le tocaría un poco la moral. Jesús Vázquez está jugando muy buen nivel y creo que merece ser el titular por ese carril izquierdo. Y luego en defensa veremos, porque claro, Justin De Haas terminó el partido con molestias, parece que va a salir como suplente, o no va a estar convocado, lo veremos. Vale, pues no, Justin De Haas no está ni convocado. No está ni convocado, se suma a la lista de Fulquier, Canós, Copete, Diego López y Alberto Marí. Vaya locura de lesiones, pero bueno. Van Overen ya está confirmado para el club, va a ser el portero suplente. Y en banquillo pues tienen a Urinich, Gallá, Dieng, Sadik, Rioja y fichajes que aún faltan por hacer. Vuelve Rioja, por cierto, a una convocatoria importante esta vuelta del futbolista de ex del Deportivo Alavés. Y por parte del Betis va a salir con Álvaro Valles en portería. De lateral derecho Héctor Bellerín, de lateral izquierdo Fran García, de centrales Nathan, acompañado de Bartra. En el medio del campo con Facundo Bernal, Marroca y Pablo Fornals. Y arriba con Anthony Riquelme y el Cucho Hernández. Un equipo que está claramente definido. Yo creo que no puede haber o no va a haber ninguna novedad. Yo metería a Ángel Ortiz, a mí me apasiona este chico.
pero Héctor Bellerín por galones y al igual que Bartra por galones, pues deben jugar ellos. Al final, si hoy consigues otro triunfo, habrás ganado contra la Real Sociedad, que va a tener un rival, o sea, será un rival directo en tu competencia por entrar una vez más en Europa, y al final habrás ganado al Valencia, que es un equipo al cual Mestalla nadie quiere ir. Entonces es lógicamente un arranque perfecto. ¿Tengo alguna duda que otra? No, básicamente. Tengo muy claro que este debe ser el 11, con un banquillo donde vas a tener referencias como por ejemplo la de Isco, que va a ir entrando poco a poco, como la de Ángel Ortiz, como por ejemplo la de Parrot, que tengo ganas de ver si debuta o no. Veremos cuando se recupere ya Morante, Abde, Lo Celso, Ruibal, que son futbolistas también importantes, y sobre todo la llegada de un pivote, que es lo que está pidiendo el Betis, aparte de un central, que esto ya es un poco más petición mía. Pero, como digo, creo que va a ser un partido muy bonito de poder presenciar en esta noche, a las 9 de la noche, Estadi de Mestalla, en un partido donde creo que el Betis, no hicimos las predicciones porque las cancelé, o sea, solo hice los primeros 5 partidos porque los 5 restantes ya se iban a la semana siguiente, o sea, a hoy por ejemplo, así que le voy a dar mi pronóstico de un 0-1. Vuelve a ganar el Betis por la mínima, así que bueno, veremos lo que termine pasando. Así que nada, gente, espero que os haya encantado este primer vídeo del día. Ya lo tendréis ya subido cuando lo estéis viendo, y ya estoy ahora mismo, cuando lo estáis viendo seguramente estaré ya grabando los siguientes. Así que un saludo a todos y nos vemos en los siguientes. Chao, chao.